Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre ecografía Doppler de reflujo venoso, tomando en cuenta el consenso, el último consenso de ecografía de la revista de cardiología argentina, el último consenso publicado en el 2023 sobre mapeo venoso superficial y perforantes, y también teniendo en cuenta la última revisión que se realizó de insuficiencia venosa en la revista de Radiographics. Entonces, para comenzar, pues en la anatomía es importante tener en cuenta eh, diferentes puntos que son referentes para la evaluación de Doppler del reflujo venoso, de la insuficiencia venosa. Entonces es muy importante pues recordar el recorrido de la safena mayor, que viene desde el arco dorsal del pie, discurre por delante del maléolo interno y toma un curso craneal, por delante, pues pretibial, posteriormente donde se hace suprafacial, posteriormente discurre en esta dirección, como lo observamos acá, llegando en la cara medial y anterior del muslo al callado o a la unión a la femoral común, formando el callado o la unión safenofemoral. En este punto, donde está el 2, discurre como tal, ese es el recorrido principal de la safena accesoria anterior, y esta rama importante, que es la circunfleja anterior del muslo, que en muchas ocasiones se observa insuficiente, se ve un poco más lateral que la accesoria anterior, y posteriormente vemos también la accesoria posterior, como se observa acá en este recorrido por la parte posterior del muslo, y la circunfleja anterior del muslo, que es otra de las ramas o tributarias importantes de la safena mayor, que en ocasiones están insuficientes y que se observan con frecuencia en nuestro examen. Posteriormente, esta circunfleja anterior de la rodilla, que se llama también tributaria lateral o la oblicua, y la circunfleja posterior de la pantorrilla, que vemos que discurre desde el pliegue de la rodilla en dirección pues medial, posterior del muslo o posterior de la safena, la discurre pues verticalmente con ella, y es el arco safeno posterior, también llamada o previamente llamada la vena de Leonardo. En otros contextos vemos la extensión craneal de la safena menor, ¿cierto? En esta dirección pues craneal y posterior del muslo, y que es una extensión pues de la safena menor. Y en otra posición vemos también en este tipo en Radiographics mencionan que la vena intersafena conecta a nivel de la safena menor y la mayor a nivel de la pantorrilla y no del muslo, como en otras partes se ha mencionado que es la vena intersafena, y la circunfleja posterior del muslo, que toma este recorrido también en la parte posterior del muslo, pero más en sentido medial y posterior. Adicionalmente, las ramas pues pélvicas o abdominales, por decirlo así, que también hay que tenerlas en cuenta: la circunfleja superficial ilíaca, la epigástrica inferior y la pudenda superficial externa, que nos hace pensar de un síndrome púbico congestivo. Entonces, aquí vemos nuevamente pues, cómo discurriría en un paciente de decúbito supino la safena mayor y la safena menor, y pues también la accesoria anterior, la accesoria posterior en esta imagen. Entonces es muy importante pues recordar que las venas perforantes son aquellas que conectan el sistema superficial con el profundo y son intrafaciales. Las comunicantes o tributarias conectan las venas superficiales y son suprafaciales en la mayoría de los casos. Y adicionalmente, pues recordar que el sistema venoso profundo con el superficial se conecta pues por el perforante, y que las dos safenas comunican, o la vena intersafena se comunican por esto. La vena intersafena comunica la safena mayor con la safena menor.
Pues importante que no solamente se hable de la insuficiencia venosa superficial, sino también de la profunda, en la cual hay una disfunción valvular, un aumento de las presiones, hay cambio de dirección del flujo también de perforantes que podría generar insuficiencia venosa profunda. La insuficiencia safenofemoral y safenopoplitea también puede presentarse por compromiso de válvulas terminales y un efecto dominó sobre las válvulas. Y pues recordar obviamente también los factores de riesgo para compromiso de músculo de bomba, como obesidad, sedentarismo, estasis venosa, y que la insuficiencia de la pudenda y de la vena pélvica, pues como lo vimos ahorita, se deben tomar en cuenta estas tres ramas que se observan en pacientes que la presentan. Las telangiectasias miden menos de 1 milímetro, los reticulares menos de 3 milímetros y las varices más de 3 milímetros, en algunos otros textos más de 4 milímetros. Y la enfermedad venosa crónica es cualquier anormalidad morfológica y funcional del sistema venoso de larga duración que se manifiesta por signos y síntomas. Entonces, en el consenso está claramente indicado que la insuficiencia venosa al diagnóstico, el método diagnóstico de elección para confirmar la presencia de la enfermedad venosa crónica es la ecografía Doppler y también para determinar causa y patrón de reflujo. Adicionalmente, pues el flujo o el reflujo debe ser evaluado con maniobras de valsalva o compresión muscular y pues no debería verse un reflujo invertido con estos criterios. Entonces, las últimas guías de insuficiencia venosa del 2022, estos son los criterios que se indican para determinar insuficiencia venosa. Entonces, no solamente evaluar si hay reflujo, sino también si hay permeabilidad del sistema venoso profundo y superficial, o sea, que no haya trombosis o que no haya cambios postrombóticos con recanalización previa. Y los criterios específicos es que tengamos un reflujo más de 500 milisegundos en el sistema superficial y en el sistema profundo se habla de un reflujo mayor a 1 segundo en la femoral común, en la femoral y en la poplitea para mayor especificidad de este. Y las perforantes, en otros textos se dice que el reflujo debería ser también mayor de 500 milisegundos, pero en este mencionan que se considera reflujo ya patológico en perforantes mayor de 350 milisegundos y con un diámetro mayor de 3.5 milímetros. Este es otro criterio también importante a tener en cuenta y es ver que cuando hay un incremento del diámetro de la safena mayor a 7.3 milímetros, produce un reflujo crítico con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 85%. Y en otra revisión hablan de que cuando la safena mayor tiene un diámetro mayor de 5,5, pronostica ausencia de reflujo con una sensibilidad del 78% por una especificidad mejor del 87%. El diámetro debería ser medido, como lo observamos en la imagen, antero-posterior, de esta manera. Entonces, para hacer ya la evaluación del reflujo venoso, pues deberíamos preparar el ecógrafo con tener un transductor lineal de alta frecuencia, el ángulo debería estar en 45-60 grados, disminuir la escala, aumentar la ganancia de color, la caja en el Doppler color debe estar pues estrecha, angosta, pequeña, y el Doppler espectral pues que se debe siempre manejar con las maniobras de provocación. Entonces, el paciente inicialmente, lo ideal sería pues tener al paciente en bipedestación, encima de una tarima en la que pueda lograr pues como agarrarse y de las baranditas y que no haya una generación de peso sobre el miembro a evaluar. O sea, lo ideal es que no soporte peso el miembro a evaluar. Se le dice al paciente que pues se ponga en esta posición, la cadera en rotación externa, la rodilla ligeramente flexionada con el fin de que se logre ver bien la unión safenofemoral y la vena femoral común. Para ver la safena menor, bueno, el ecografista debe estar enfrente del paciente a una posición pues que le quede fácil evaluar toda la región medial de la extremidad.
Y con respecto a la valoración de la safena menor, el paciente debe estar de espaldas con la rodilla ligeramente flexionada cuando los pacientes están en incapacidad de estar en bipedestación, pues hay otras formas y es colocarlos en decúbito supino, pero con un Trendelenburg a una inclinación mayor de 60 grados, con la rotación de la cadera externamente y la rodilla pues flexionada. Esa es otra de las maneras de evaluar el sistema venoso profundo y superficial. Entonces, este es el protocolo pues, que se propone en Radiographics, en el cual pues, se debe hacer una valoración cefalocaudal, empezando pues, desde el ligamento inguinal o de la referencia del ligamento inguinal hasta el tobillo, y también en la parte posterior desde la fosa poplitea hasta el talón para mirar la safena menor y sus ramas. Debe ser un examen completo en el que se tome en cuenta sistema venoso profundo y superficial, en el que se valore no solamente incompetencia, sino también permeabilidad, y pues se debe hacer en escala de grises con Doppler color y el Doppler espectral, con las maniobras pues, que ya vamos a hablar. El eje transverso también se toma en cuenta pues, en todo el recorrido de la safena o de sus ramas, pero el eje longitudinal es muy importante y se menciona sobre todo para valorar el sistema venoso profundo, la unión safenofemoral, la unión safenopoplitea, pues para que no se nos pasen trombosis antiguas o cambios de posttrombóticos parcialmente recanalizados, para poder hacer una revisión muy juiciosa del sistema. Entonces, es importante también tener una valoración de la anatomía, una información anatómica, señalar bien en el paciente antes de empezar el examen, pues preguntar exactamente cuáles son sus molestias mayores, dónde presentan los síntomas mayores, y adicionalmente valorar las áreas en las cuales las varices son pues, más visibles. Muy importante no olvidar que se debe ver siempre obstrucción del sistema venoso profundo, porque esto nos puede generar unas falsas interpretaciones del reflujo. Visualizar el reflujo con maniobras de provocación, por cuál es la vía de drenaje como tal, o sea, la puerta de entrada y de salida del reflujo, ¿cierto? Por dónde se daña la vena y por dónde deriva su flujo. Y cuando el paciente tiene el reflujo presente, valorar siempre el diámetro de las venas de manera anteroposterior. Otra de las cosas que son muy importantes son valorar si la vena safena mayor se vuelve suprafacial o hay una superficialización. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que reportarlo, por ejemplo, cuando se va a hacer ablación de estas, si está muy cercana al tejido, pues a la piel, puede haber una quemadura con la ablación. Entonces es muy importante determinar el diámetro entre la piel y la safena, pues su ubicación, igual que la safena accesoria, para que el cirujano o el médico vascular que vaya a hacer la intervención, pues no se lleven sorpresas en el procedimiento. Entonces, ya cuando evaluemos que hay un reflujo, como lo observamos aquí, ya que aquí vemos que la vena se encuentra con un color rojo y con un reflujo que se ve retrógrado, ¿cierto? Y se ve por encima de la línea de base. Se debe determinar el punto anatómico de reflujo, desde dónde comienza hasta dónde finaliza o por dónde deriva ese reflujo. El tiempo que dura, ¿cierto? El tiempo que dura el reflujo también se indica, y las venas pues, que lo conectan, que están insuficientes, donde se ubican las perforantes que están con diámetros mayores y que están con un reflujo patológico, y se recomienda que el Doppler color espectral se haga cada 3 centímetros a lo largo de la vena, pues que vayamos a identificar. Entonces aquí vemos pues cómo sería normalmente pues con una maniobra de provocación, como se debería ver normalmente pues, un reflujo, entre comillas, que sea fisiológico anterógrado, y es que aquí se ve, por ejemplo, que hay
pequeño, que hay un pequeño reflujo, pero es por el cierre de las válvulas y pues realmente no excede más de 3 milisegundos, de 200 o 300 milisegundos. Aquí vemos pues que esta es una maniobra de provocación que está inadecuada, y en esta imagen vemos, por ejemplo, un reflujo que es moderado, ¿cierto? Y que es un reflujo, y este es un reflujo que es pues severo, ya mucho más prolongado. Con respecto a las maniobras de provocación, entonces están las que son por compresión manual. Esta sería, pues, por ejemplo, una posición adecuada para lograr que se den pues, el reflujo y valorarlo adecuadamente. Y la otra posibilidad es por insuflado o desinflado neumático por un manguito, en el cual, como vemos, se pone pues, un manguito a nivel de muslo, de la pantorrilla, y se debe ejercer una presión a nivel de muslo de 80 milímetros de mercurio, a nivel de pierna de 100 y a nivel de pie de 120 para que el reflujo sea, o la maniobra de provocación sea adecuada. En la unión safenofemoral está descrito como maniobra de provocación, pues la valsalva. O sea, una maniobra de valsalva permite observar realmente pues si el paciente tiene un reflujo patológico. Entonces, en el protocolo, en el paso 1, siempre valorar el sistema venoso profundo, la unión safenofemoral, safenopoplitea. En el paso 2, valorar el reflujo de la safena mayor y los diámetros en caso de que esté insuficiente. El paso 3, la safena menor. Aquí es la unión safenopoplitea, el reflujo y los diámetros si está insuficiente. En el paso 4, ver las tributarias y perforantes que están insuficientes en su recorrido y medirles también el diámetro. Y en el paso 5 se debería tener en cuenta no solamente si la accesoria anterior está insuficiente, sino también valorar el arco venoso, si está insuficiente y dilatado, y la vena intersafena si está presente e insuficiente. Aquí observamos entonces algunos de los ejemplos de un reflujo patológico en la unión safenopoplitea, ¿cierto? Un reflujo patológico en la unión safenopoplitea y en la unión safenofemoral. Entonces, ya hablando parte por parte, la unión safenofemoral y la válvula terminal y preterminal la observamos en esta imagen, ¿cierto? Aquí vemos entonces la safena mayor cuando está drenando ya a la vena femoral común. Aquí vemos pues la vena epigástrica superficial, y esta es la válvula terminal que se encuentra a 1 o 2 milímetros distal de la unión safenofemoral, y la válvula preterminal que está aproximadamente a 2 centímetros distal de la válvula terminal. Aquí observamos pues ejemplos también de un reflujo patológico que se observa por Doppler espectral y por Doppler color en la unión safenofemoral, valorada longitudinalmente. Las tributarias del callado del abdomen que se unen a la vena safena mayor entre las dos válvulas, pues nos estarían hablando posiblemente de que haya un síndrome de congestión pélvica, y que podríamos pues tener en cuenta en nuestra evaluación juiciosa del reflujo. En la vena safena mayor, esta es la distribución que veríamos en un paciente que tuviera una insuficiencia venosa de la safena mayor. Como lo vemos, pues, como lo dijimos, que la safena mayor discurre desde el arco del pie, del dorso del pie, anterior al maléolo interno, y que asciende en el borde posterior inferior de la tibia y la cara medial del muslo. Como lo vemos aquí en este paciente, que se ven bastante dilatadas, alcanzando la ingle y drenando en la cara anterior de la vena femoral común, donde forma la unión safenofemoral. Recordaré que la safena mayor puede tener una duplicación incluso en todo su extendido, que es rara, que es menos del 1% de la población, siendo un poco más de ese 1%, el 10% en pantorrilla y el 8% en muslo. Entonces, ¿cómo la observamos la safena mayor en ecografía? Se ve en el compartimiento entre la fascia muscular y superficial, que se ven ecogénicas, como lo vemos aquí, formando el ojo safena o el ojo egipcio. Y pues recordar que es suprafacial o epifacial hasta el tercio superior de la pierna en condiciones normales en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí vemos entonces el ojo egipcio y la valoración como tal de un reflujo de safena severo.
Entonces, esta es otra de las imágenes en las cuales se observa un recorrido de la safena mayor que está dilatada, varices acá en la región medial del muslo, en el cual el paciente pues presenta no solamente insuficiencia de la safena mayor, sino también de la unión safenofemoral. Vemos que el diámetro de este paciente está bastante dilatado, aquí llega incluso a 9.5 milímetros su diámetro, que nos habla pues también de que hay un reflujo importante. En este caso se observa en la unión safenofemoral este reflujo severo y también en el muslo medio, en el muslo distal, que vemos que ya en el muslo y en la pantorrilla proximal, en el cual ya la safena se hace un poco más epifacial o suprafacial que en los otros casos en los que los vemos en el compartimento o en el ojo safeno. La safena menor, entonces vemos pues su recorrido en este paciente que la tiene dilatada y que se ve las varices bastante bien. Entonces es una continuación de la vena marginal lateral del pie, pasa por detrás del maléolo externo, ascendiendo verticalmente por la parte posterior de la pantorrilla y entre las cabezas de los músculos del gastrocnemio hasta la fosa poplitea. La mayoría de los casos termina en la vena poplitea y es suprafacial en el tercio inferior de la pierna, atravesando ya la fascia a nivel del tercio medio. Vemos que en la vena safena menor no siempre drena en la vena poplitea, la mayoría de los casos lo hace en la vena poplitea y en la fosa poplitea a nivel lateral. Sin embargo, en otras ocasiones la safena menor puede drenar a nivel de los gastrocnemios, de las venas de los gastrocnemios, o puede hacer una extensión a nivel cefálico, que lo mencionan como una vena intersafena y puede unirse a venas profundas o a la vena safena mayor, o sea, como unas variantes anatómicas que se presentan en su final. Y aquí vemos arteria y vena poplitea y vemos la unión safenopoplitea. Aquí vemos la poplitea y la safena menor uniéndose a la vena poplitea. La safena accesoria anterior, entonces debemos sospechar que está incompetente, que está insuficiente, cuando observamos varices que están a nivel de la cara anterior o medio del muslo y a nivel lateral de la rodilla. Entonces, en estos contextos siempre debemos hacer una evaluación juiciosa de la safena accesoria anterior que se encuentra en la región lateroanterior del muslo. Y bueno, aquí vemos que la safena accesoria anterior, esta es la vena safena mayor y esta es la vena accesoria anterior, observamos que está alineada, ¿cierto?, con la arteria femoral superficial en la ecografía y que esta se observa lateral, ¿cierto?, a la safena mayor. Eso es una buena manera de podernos guiar en la ecografía para poder determinar que esta es la safena accesoria y que esta es la safena mayor. Aquí observamos pues cómo está alineada, ¿cierto? Cómo está superior y lateral, y está superior a la arteria femoral superficial y está lateral a la safena mayor. La safena accesoria posterior, entonces la debemos sospechar insuficiente cuando se ve paralela o ligeramente posterior a la safena mayor en su recorrido. El arco posterior, previamente llamado la vena de Leonardo, es una porción de esta, ¿cierto? Es una porción de la safena accesoria posterior. Pues este discurre detrás del maléolo medial y en la cara medial de la pierna para unirse con la safena mayor distal a la rodilla. La vena intersafena, previamente llamada la vena de Giacomini, entonces pues debería sospecharse su presencia cuando hay varices en el compartimento posterior y medial del muslo. Y se observa, acá se observa un poco más dilatados, y aquí observamos en el Doppler cómo se ve la arteria y la vena poplitea,
y la safena menor y la interconexión con la vena de Giacomini, que en este caso pues está dilatada, pero no tenemos un Doppler espectral para mirar el tiempo de reflujo. Listo, ya adicionalmente se debe hacer una valoración de las venas perforantes, pues realmente no se debe hacer una, o no se deben en el informe mencionar todas las venas perforantes que se encuentren, porque hay más de 40 perforantes que son constantes. Sin embargo, sí se deben mencionar cuando están dilatadas, o sea, más de 3,5 milímetros y tengan un reflujo pues significativo de 350 milisegundos. El diámetro debería ser medido, ¿cierto? En el punto en el que penetra la fascia, ¿cierto? Aquí debería ser medido, como lo observamos acá, en el punto en el que penetra la fascia. Y bueno, entonces hay muchísimas venas perforantes, entonces mencionar como las principales. Las venas perforantes del conducto femoral, previamente llamadas las de perforantes de Dodd, se encuentran en la parte medial del muslo, y las perforantes del muslo, previamente llamadas las de Hunter, aquí a nivel del hiato de los aductores, que están más o menos a 10 a 15 centímetros proximales al pliegue de la rodilla. Aquí más o menos se encuentran las perforantes del muslo y las de Dodd. Las que se ven en la pierna, entonces, importante mencionar las que son paratibiales, que se ven también en la región medial de la pantorrilla, medial y proximal de la pantorrilla, cercanos al pliegue de la rodilla, están más o menos a 10 centímetros por debajo de este. Y las otras que son las previamente, ya no se deben llamar así en los informes, las previamente llamadas perforantes de Coquet, ahora se llaman perforantes tibiales posteriores, que hay una superior, una media y una inferior, están respectivamente localizadas a 6, 13 y 18 centímetros por encima de o proximal al maléolo interno. En la región posterior de la pierna, ¿cierto? Las perforantes principales a mencionar, entonces estarían las perforantes de las venas del gemelo interno y externo, pues que se observan también insuficientes en la mayoría de los casos. Pues, como les decía, hay múltiples perforantes, pues, en el muslo, las mediales y laterales, las posteriores, las inguinales, las del canal femoral. En las rodillas están también mediales y laterales, de las de fosa poplitea. En la pantorrilla, las que les mencionaba, las paratibiales y las tibiales posteriores. Y en la región posterior del muslo, de la pierna, perdón, está las de gastrocnemio medial y lateral, las del sóleo, y las que van unidas pues o que drenan las peroneas. Entonces, lo importante es tener en cuenta que se deben siempre reportar cuando estén insuficientes o aumentadas de diámetro. El siguiente paso también pues es mencionar las tributarias, ¿cierto? Las tributarias entonces se hablan de ellas como lateral y medial cuando son para la safena menor, y como anterior y posterior para la safena mayor. En el callado hay unas tributarias que en el callado drenan pues las venas abdominales y genitales, que ya habíamos hablado que son las circunflejas femorales lateral y medial, las epigástricas y las pudendas externas, y que estas deben mencionarse en nuestro informe para pues, sospechar que hay posiblemente un compromiso más proximal y un síndrome pélvico. Distal al pliegue de la, bueno, como las observamos aquí, ¿cierto? La epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial y la pudenda externa. Y en el pliegue distal de la rodilla, entonces, la rama posterior más grande de la vena del arco posterior es muy importante, la previamente llamada de Leonardo, o también llamada ahora circunfleja de la pantorrilla posterior. Esa se debe también siempre valorar, mirar el diámetro y su insuficiencia, si la presenta. Y la rama anterior más grande que se ve a nivel de la pantorrilla es la oblicuo o la vena circunfleja
de la pantorrilla o tributaria o la gran tributaria anterior. Entonces esas dos siempre deberían valorarse que no estén insuficientes o aumentadas de diámetro. Con relación a la obstrucción venosa, pues es muy importante entonces recordar que esta puede contribuir a la insuficiencia venosa de miembros inferiores hasta en un 30% de los pacientes, y que hay algunas claves que nos permiten pues darnos cuenta de que esta está presente, y es que haya una pérdida como tal de la pasicidad de la vena femoral común, o que se vean colaterales inusuales dilatadas, ¿cierto? Que nos podrían hablar de compromiso de las epigástricas superficiales o de las pudendas también, pues, a nivel pélvico. Esto deberíamos siempre tenerlo en cuenta y valorarlo. ¿Qué errores se deberían evitar según la valoración como tal del protocolo para reflujo venoso? Entonces, pues, olvidarnos de valorar el reflujo venoso profundo es un error, eso no debería pasar. Si el paciente tiene, por ejemplo, un reflujo en la vena femoral común, pues aislado, se debe siempre valorar si está relacionado o no con una insuficiencia safenofemoral, o si tiene otras tributarias, por ejemplo el callado, si tiene venas alrededor dilatadas en la ingle que nos hagan pensar de que hay venas que vienen de la pared abdominal para presentarlo. Muy importante evitar este error de no reconocer la participación de la vena mayor de la accesoria anterior en la insuficiencia safenofemoral, pues porque esta siempre se debe valorar, sino para evitar que el tratamiento quede insuficiente, ¿cierto? Porque se puede hacer una ablación, por ejemplo, de la vena safena mayor, pero si adicionalmente hay un reflujo de la accesoria anterior y este no se trata, pues va a haber una persistencia de síntomas y de reflujo y de un drenaje muy pronto. Entonces, otra de los errores es no reconocer la superficialización de la safena mayor o de la accesoria anterior, por lo que previamente habíamos hablado. La obstrucción venosa central, pues no tomar en cuenta esos tips de la pérdida de la pasicidad de las colaterales dilatadas, y pues hacer unas maniobras de provocación ineficaces. Pues aquí está en Radiographics muy claramente las imágenes, por ejemplo, de no reconocimiento de estos puntos importantes que pues creo que se deben tener en cuenta para lograr una mejor valoración y una valoración más completa del protocolo de insuficiencia venosa. Otras implicaciones pues que se mencionan como tal en la revista pues de Radiographics del 2022, entonces siempre es observar pues como tal las varices que están presentes en el paciente, que están dilatadas, lo que habíamos hablado de si habían varices, por ejemplo, en la cara anterior y lateral del muslo, siempre valorar la safena accesoria anterior, por ejemplo. Cuando hay varicosidades alrededor de la unión safenofemoral sin una insuficiencia safenofemoral, siempre considerar que el origen sea pélvico o pudendo, o considerar una obstrucción venosa central. Cuando hay un reflujo de la safena mayor en el muslo superior sin una insuficiencia safenofemoral, estar pues seguros de que no haya una insuficiencia pélvica o pudenda, y ver si hay una coexistencia también o si hay un compromiso de una insuficiencia venosa profunda. O que haya, por ejemplo, venas perforantes que no hayamos valorado y que estas también tengan reflujo asociado. Cuando hay un reflujo de la safena mayor a nivel del muslo inferior y no hay un reflujo de la safenofemoral, entonces pues siempre estar seguros de mirar pues la vena circunfleja posterior del muslo o de la pantorrilla que no estén insuficientes, y las perforantes, nunca olvidarnos de valorar las perforantes. Cuando no hay insuficiencia safenofemoral o safenopoplitea, y hay una coexistencia de la insuficiencia de las venas profundas, pues siempre se debe valorar varices o perforantes que estén insuficientes. Y bueno,
Entonces, ya terminando el informe, ¿cómo se debería reportar para que sea un poco más fácil de entender, ¿cierto? Entonces, pues primero reportar la unión safenofemoral, ¿cierto? Si está, siempre reportar si está competente o no, y indicar si está insuficiente, cuál es su diámetro, ¿cierto? O si es que está el reflujo presente desde la válvula preterminal, por ejemplo. El paso 2 es reportar la safena mayor, o sea, desde qué sitio hasta qué sitio está competente, y localizar siempre la vena de el punto de entrada y de salida del reflujo, o sea, donde recupera, donde deriva su flujo, donde recupera la competencia, y posteriormente indicar los diámetros que esta tenga. Pues esto nos da implicaciones de tratamiento. A nivel pues posteriormente hablar de la safena menor, siempre valorar la safena menor y la unión safeno-poplitea. Las tributarias y las perforantes insuficientes serían el paso a seguir. Del paso 5 ya sería la presencia de reflujo en la accesoria anterior, o si hay presencia de la vena intersafena y si esta está insuficiente. Y el último paso sería hablar de una superficialización de la safena, siempre hablando de reflujo, de diámetros de las venas, las vías de drenaje que tenga, y si hay defectos funcionales o variantes anatómicas como duplicación. Y en el nuevo consenso de angiología del 2023, se mencionan todos estos ítems para hacer el mapeo cuando encontramos, pues cuando hacemos una valoración de reflujo venoso. Pues estas figuras geométricas como tal, las cuales pues se habla de que los colores que se deberían utilizar son, cuando la vena está competente, se debería utilizar color azul, o sea, se debería dibujar la vena azul. Cuando está incompetente, con un color rojo. Cuando hay una ablación previa, se debería pintar de color gris. Cuando vemos trombosis venosa, se debería pintar de un color negro. Cuando vemos estructuras sugestivas de nódulos linfáticos, se deberían pintar en verde. Y cuando hay estructuras que son no linfáticas o no vasculares, por ejemplo, quistes de Baker o nervios pues, que se vean muy prominentes, se deberían pintar de amarillo. Las líneas como tal, pues se hablan de que cuando sea una vena epifacial, se debería pintar de esta forma, como una culebrita, y cuando es subfacial o intrafacial, se debería pintar pues con una línea continua. Cuando es hipoplásica, se debe pintar con una línea discontinua. Y pues lo otro que se menciona es poner estas cruces con esta, pues como tacharla, por decirlo así, pues cuando hay una incompetencia subfacial secundaria a trombosis venosa superficial o por ablación terapéutica previa, o sea que no está presente por esas causas. Aquí vemos estos ejemplos en los cuales ellos mencionan un reflujo, por ejemplo, cuando no hay reflujo, o sea, cuando la safena está competente, se debería poner estos diámetros a nivel del muslo, en el tercio medio del muslo y a nivel del tercio medio de la pierna, y se debería dibujar en azul. Cuando hay una insuficiencia segmentaria, se debe pintar lo que está competente en azul y en rojo lo que está incompetente, colocando previamente su punto de drenaje y el punto de entrada del reflujo con el diámetro pues, que tiene este sitio de reflujo. Y cuando está incompetente, pues siempre obviamente hablar por dónde viene el reflujo, por dónde deriva su reflujo, mencionar el diámetro que tiene la vena incompetente, y la competente también ellos indican que se debería dar el diámetro de la misma. Y acá vemos pues los otros ejemplos que son un poco más
me parece que tienen muchas formas para poner si el participante está sabenectomizado, si tiene ablación, ¿cierto? Pero entonces aquí vemos que cuando está trombosado se debe poner en negro. Estas son las diferentes formas para poner si está con safenectomía, o sea, con una línea discontinua. Esta debería ser si está hipoplásico o aplásico. Y esta es la forma en la que se reporta cuando hay una adhesión secundaria a una ablación. Estas serían pues como las formas en las que se observan o que se indican en el nuevo consenso de mapeo venoso que se debería mencionar las venas. Entonces, en conclusión, la ecografía Doppler venoso es el método diagnóstico de elección para confirmar insuficiencia venosa, detectando un reflujo venoso y diámetro aumentado. El reflujo venoso es patológico cuando es mayor a 500 milisegundos en venas superficiales y más de un segundo en venas profundas con maniobras de provocación. Las perforantes se consideran insuficientes y se deben reportar con un diámetro más de 3,5 milímetros y un reflujo de 350 milisegundos. Siempre determinar patrones que sean sospechosos de obstrucción central que pueden confundir el diagnóstico. Valorar siempre la permeabilidad, el reflujo venoso de venas profundas y superficiales, de las accesorias, de las perforantes, para realizar un manejo integral que evite refractariedad o fracaso en el manejo de la patología venosa. Muchas gracias, quedo atenta a comentarios y preguntas. Aleja, muchas gracias por la presentación. Esta última parte me parece pues que hay que procesarla porque prácticamente termina uno comprando una caja de Prismacolor de 24, de 36 para describir todas las cosas que hay. Yo creo que una buena descripción es hablar, digamos, de las afenas, dónde llegan las tributarias, o sea, todo eso que usted mencionó. Esta parte pues me sorprende y de todas maneras creo que se va a demorar mucho como en que la gente adapte pues como ese tipo de consensos. Consensos y guías ACLEN todos los días como pensamientos pueden existir. Sin embargo, en concreto, yendo a las conclusiones de escribir el profundo, de escribir el superficial, en el superficial donde llegan las tributarias y ver si hay eso es una ayuda básicamente para el que va a intervenir la enfermedad venosa. Lo del reflujo no safeno también es importante anotarlo, me parece que también es una parte, al final de cada extremidad, definir si hay reflujo no safenos, o sea, específicamente cuando vienen de vasos pélvicos o de perforantes, incluirlos también en el reporte. Muchas gracias por la presentación. Aprovecho también para agradecer la presencia de todos en esta aula. Esto ha sido pues de ya muchos años. Yo a partir del día de hoy ya entrego la dirección al doctor Juan Carlos Arrieta. Voy a estar en este último semestre en la facultad y pues en este tiempo pues vamos a hacer un respectivo el palme como ya lo hemos venido trabajando con los profesores. Entonces también agradezco la participación y la paciencia. Si hay alguna inquietud en el... Buenos días. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Bueno, Alejandro, gracias por la presentación. Claves con este examen, vea, el examen de insuficiencia probablemente es el que puede ser un poquito más complicado de los estudios Doppler, porque es un estudio más funcional que anatómico, que es como funcionan otros Doppler. Entonces lo primero es comprender bien la fisiopatología de la enfermedad. Muy importante uno examinar, aquí el micrófono abierto, ¿cierto? Examinar bien al paciente antes de tocar transductores o de coger ecógrafos, revisar al paciente y que el paciente le muestre a uno las varices para que no se le vayan a pasar por allá a uno venas insuficientes. Y luego, pues esta teoría que tú acabas de presentar es supremamente importante y necesaria, pero también hay que saber reportar el examen.
Porque es que tú puedes saber mucho, pero si no eres capaz de reportar el examen de una forma práctica, el que te va a recibir el examen no va a entender nada, ¿cierto? Entonces, para mí la forma práctica de reportar el examen, hablando por ejemplo de la safena mayor, es reportar, si hay insuficiencia, el diámetro de la unión safenofemoral, luego de la safena mayor, un párrafo que hable de la safena mayor, desde dónde hasta dónde va insuficiente y los diámetros, y luego las tributarias y perforantes, ¿cierto? En otro párrafo. Y yo creo que así es una forma limpia, práctica, clara para la persona que recibe y no se va a enredar, porque es que una vez ve reportes, sobre todo de médicos no vasculares, que es una prosa larguísima. Yo he recibido reportes de duples de insuficiencia de hasta 10 páginas. Una de las manera que yo prefiero parar el paciente otra vez ante el ecógrafo y volver a hacer el examen que en tratar de no solamente leer, sino entender lo que dice ahí, ¿cierto? Y por último, quería hacerte una pregunta. Sí, Muchas profe. veces uno recibe de la calle, o esta pregunta de pronto para el doctor Felipe, que tiene más experiencia en este tema, uno recibe Doppler que hablan de insuficiencia venosa profunda en pacientes que nunca han tenido trombosis venosas superficiales, pero entonces, y muchas veces con esos temas le dicen al paciente, pues, le cancelan los tratamientos o cosas así, y entonces la pregunta hasta qué, perdón, a pacientes que no han tenido trombosis venosa profunda. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto darle valor a esos hallazgos de insuficiencia venosa profunda en un paciente que nunca ha tenido una trombosis? O la podemos pensar que son insuficiencias profundas triviales. Gracias. Responde el doctor Luis Felipe. A mí me gustaría que Oscar apagara el micrófono. Es que hable y hable allá alguien y no hay interferencia. A ver, yo veo si puedo. Oscar, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Es raro las insuficiencias venosas profundas aisladas. Usualmente no explican ningún tipo de sintomatología. Generalmente son, cuando no hay un evento de trombosis, la mayoría son por síndromes posttrombóticos, pueden, digamos, no deben entorpecer cualquier tratamiento en el sistema venoso superficial. Otro punto es que la insuficiencia o la insuficiencia de las afenas y de las tributarias pueden generar a largo plazo reflujo sobre el profundo. Como una tributaria o una tributaria distal comienza a hacer sifoneo sobre la safena puede también terminal hacer sifoneo sobre el sistema venoso profundo y generar reflujos, especialmente en la zona donde están cercanas esas uniones, la unión safeno-femoral, la unión safeno-poplitea. Entonces, en esas uniones safenas puede haber una zona de sifoneo. Sin embargo, cuando no hay una trombosis venosa profunda, pienso que evitar o descartar un paciente de hacer una resección o intervenir el sistema venoso superficial no tiene ningún tipo de procedencia. De hecho, otros estudios fisiológicos han demostrado que la intervención en el sistema venoso superficial reduce el reflujo global y reduce o acaba con el reflujo del sistema venoso profundo cuando se encuentran en esas situaciones. Es muy importante describirlo cuando es un síndrome postrombótico y que son varices secundarias a este. En ese yo pienso que ahí interfiere. Sin embargo, cuando son ulceraciones y cosas de esas, ya que lo hemos discutido con Juan Carlos, intervenir el superficial puede ser también de utilidad en los pacientes con úlceras postrombóticas. Sí, y siempre, según lo que mencionan también en las revisiones, es que además de sospechar pues, que haya tenido una trombosis venosa previamente, es también valorar muy bien que no hayan perforantes de pronto que también estén relacionadas con esa insuficiencia, pues, pero sobre todo del sistema venoso profundo y de las uniones safenofemoral y safenopoplitea. Eso también lo mencionaban en la literatura. Yo diría que con eso que está diciendo el doctor Felipe,
deberíamos cuidarnos de estar reportando muchas insuficiencias venosas profundas triviales. O sea, a menos de que cuando un paciente con postrombótico, no cabe duda, hay que reportarla sí o sí, porque esa es la verdadera insuficiencia venosa profunda, que puede llegar a ser severa. Pero esas insuficiencias no profundas, no asociadas a postrombóticos triviales, yo creo que en la medida de lo posible, tratar de no estarlas buscando mucho y tampoco estarlas reportando mucho para evitar errores en la persona que recibe el estudio, porque pues, nosotros ya sabemos esto, pero hay muchos médicos que desechan al paciente cuando ven que tiene insuficiencia venosa profunda. Sí, de hecho, previamente se hablaba de un reflujo de 500 milisegundos también para las profundas, pero precisamente otra de las cosas que ya está pues muy clara es que el reflujo debe ser más de un segundo para aumentar la especificidad de que ese reflujo sí sea patológico en el sistema venoso profundo. Por acá hay otra pregunta que dice que cuando se hace prostatectomía por cáncer con vaciamiento ganglionar, ¿cómo se pueden afectar las venas de los miembros inferiores? Entonces, pues cuando hay, por ejemplo, ese tipo de vaciamientos ganglionares, pues usualmente siempre hay o puede haber una presencia de un linfedema secundario que va a incrementar su proporción con el tiempo. Y pues sí hay una relación como tal con, pues o sí se han descrito alguna relación con este tipo de insuficiencia venoganglionar, se llama, en el cual hay un compromiso también de la safena femoral, de la vena safena mayor en su origen, y se encuentra en algunas tributarias del Callado hasta en un 25% de los casos, y esto incluso podría generar pues que haya un reflujo a partir de esa conexión de la red venosa y de los ganglios inguinales responsables de esa insuficiencia. Entonces podría haber una insuficiencia venoganglionar postquirúrgica relacionada con esa resección de los, o con esa resección quirúrgica de los ganglios por tributarias del Callao. No sé si de pronto... Aleja. Sí, hola, profe. Buenos días, gracias por la revisión. ¿Podría repetir de lo menor y mayor de los 5.5 milímetros? Porque es que uno sí ve muchas veces a pacientes que tienen una pierna voluminosa con una safena incluso mayor de 5.5, 6, 7, que no logra uno documentarle el reflujo, pero pues tienen una clínica típica, y es explicable esa situación porque es que a veces no te da la circunferencia de la mano como para hacer la compresión adecuada para evaluar el reflujo. Entonces, ¿será que repites cómo fue que dijiste el concepto del...? Esto, pues que está reportado que el diámetro de la vena safena mayor, menor a 5.5 milímetros, pronostica ausencia de reflujo. O sea, hasta 5.5 milímetros puede estar dilatada, pues, sin que necesariamente haya un reflujo, con una especificidad del 87%. Y cuando es mayor a 7.3, predice un reflujo crítico hasta con una especificidad del 85% y una sensibilidad del 80%. O sea, lo que básicamente están diciendo aquí es que el reflujo pues podría verse presente más que todo cuando hay un diámetro mayor a 5.6 milímetros. Eso fue lo que encontré, profe. Es como una ayudita para el doble. Cuando uno ve la safena grande, uno sabe que es posible que esté insuficiente. Claro que eso no es diagnóstico de nada, porque uno ve que a veces encuentra pacientes con safenas grandes y competentes, y a veces también, no es lo usual, pero safenas chiquitas e insuficientes. Sí, buenos días. Con respecto a eso, creo que hay que tener cuidado. Perdón, Rafa. Ah, no, seguí, dale, tranquilo. Sí, no, precisamente lo que acaba de decir el profe Arrieta era lo que yo quería dejar en claro. Entonces, muchas veces uno no logra inducirle a saferas que están claramente dilatadas del reflujo, y a veces es por la dificultad para comprender. Entonces, ahí lo que decíamos al principio, siempre es importante la correlación clínica, ver las características que tienen los pacientes, y eso nos orienta como para darle mayor sensibilidad y especificidad a la prueba. Sí, eso de los diámetros hay que tenerlo como con mucho cuidado, porque uno ve con relativa frecuencia safenas que miden menos de 5 milímetros y que tienen reflujo. Y eso hay que reportarlo también, aunque la safena no esté dilatada, si tiene reflujo hay que reportar el reflujo. Y otra cosa
Otra cosa es que a veces uno ve esas venas dilatadas sin reflujo. Puede ser por lo que dice Rafa, o puede ser también cuando uno ve una vena dilatada sin reflujo, mire muy bien el profundo, que muchas veces es las consecuencias de una insuficiencia del profundo, probablemente por una trombosis crónica. Eso lo ve uno con relativa frecuencia. Yo le voy a preguntar a Alejandra, ¿cuánto se considera, o sea, cuál es el tiempo estipulado para realizar un protocolo para insuficiencia venosa? ¿Y cuánto deben de ser más o menos los estudios que una persona en formación de real para hacer un buen estudio de insuficiencia venosa? Eso pues básicamente porque hay muchas pues, especialidades en nuestro medio que realizan estudio vascular, pues estamos nosotros, los cirujanos vasculares y los radiólogos, pues yo creo que todos estamos como en condiciones de hacer buenos estudios, pero si hay un protocolo que seguir, que es el que tú acabas de presentar, pues más o menos ceñirse uno más o menos a él, y unos tiempos que, pues un tiempo que le consume a uno hacer ese estudio, porque uno a veces pues sí se sorprende de estudios hechos en un tiempo muy corto, una persona que tiene un montón de hallazgos pues semiológicos con respecto al reflujo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo estipulado más o menos? Entendiendo que hay personas más rápidas que otras, pero el tiempo mínimo para hacer un examen de insuficiencia. Pero pues realmente siendo muy acuciosos a todo el protocolo y a todo lo que se debería valorar, más o menos entre 40 y 60 minutos. Pero pues obviamente en nuestro medio es casi imposible. Pero en Estados Unidos se realiza con ese tiempo más o menos por paciente, porque sí hay que, o sea, se debería hacer muy juicioso, no solamente viendo la vena mayor, menor, sino también ver bien la accesoria anterior, la posterior, la intersafena, valorar las perforantes que sí estén insuficientes. Entonces, sí, más o menos 40 minutos, 60 minutos. ¿Cuánto sería el número de ecografías que deberíamos tener como bitácora, profesor? Si no lo sé. Eso sí no lo he leído ni lo sé. No sé si de pronto el doctor Luis Felipe sabe eso, pero eso no lo tengo claro. Acá dice el doctor Rafael que si siempre se debe agregar el gráfico con las convenciones respectivas, pues según el consenso del mapeo, sí, se debería hacer un gráfico, pues con el dibujo de las convenciones que ellos plantean, ¿cierto? Aunque me parece un poquito más difícil. Esta convención tiene demasiados iconos que hacer y que dibujar, pero por lo menos sí pensaría yo que es importante hacer el mapeo y dibujar la parte competente e incompetente con los colores pues, que ellos están planteando en el consenso. Y pues obviamente la vena de entrada y de salida por donde empieza y finaliza el reflujo y las perforantes que están insuficientes. Luisa, hay un documento dale, profe. No, que sí, me estaba preguntando por las bitácoras del número de estudios. Sí. Pues eso está inclusive en el documento maestro y eso es extractado digamos, de las guías o recomendaciones de la Sociedad de Tecnología Vascular de los Estados Unidos y de la American Radiology de registros de estudios vasculares. Eso pues simplemente traspasamos de las recomendaciones de ellos a nosotros y creo que son procedentes. Creo que para al menos un fellow debe hacer al menos 100 estudios y lo Yo creo que mismo son 200, profe, de insuficiencia o creo que son 200 200. y para una técnica también. Que 200 dobles son 2 tardecitas ahí haciendo dobles de insuficiencia. Sí. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Yo veo mucho paciente que es operado a veces por cirugía vascular con el Doppler con el que llega el paciente, a veces de la EPS o a veces de esos Doppler que dice John Wayman que salen corriendo. Y esa es una gran causa, una causa frecuente de falla terapéutica, ¿cierto? De por qué fallan las cirugías de varices, porque es que si usted el diagnóstico no lo tiene bien hecho, pues el resultado de la cirugía no va a quedar bueno tampoco. Entonces, por eso es que yo cada paciente que voy a hacerle una intervención, lo primero que hago es revisarlo yo mismo. Pues, a menos de que sea un Doppler pues, de alguno de ustedes que uno ve que es confiable,
Pero así todo me gusta mirarlo, porque a veces uno encuentra cositas también, o para uno, o las apenas da una vueltica, o hace una curvita, cosas que uno necesita tener claras cuando va a hacer una intervención de un paciente. Entonces, esa es la causa del fallo terapéutico a veces con la cirugía. Otra causa frecuente de falla en los procedimientos es que cuando uno le quita la insuficiencia a la safena mayor, entonces el reflujo se va por una safena accesoria anterior que previamente no estaba insuficiente. Entonces, de hecho, eso lo hemos discutido aquí, si a veces justifica llevarse el ostium o el catéter de radiofrecuencia, si vale la pena quemar de una vez el ostium de la safena accesoria anterior para evitarle al paciente una recidiva de varices en el futuro, pero pues, es que eso no está claro porque el ostium de la safena accesoria anterior muchas veces estaba a menos de 2 centímetros de lo mismo que nos